Desde Radio Chortí y las distintas plataformas de Facebook, transmitimos hoy nuestro programa La Misión Continúa, sabiendo que somos destinatarios del gran amor de Dios nuestro Padre, y porque somos destinatarios de su gran amor, tanto nos ha amado Él que nos envió a su propio Hijo, y lo envió por y para nosotros, para salvarnos. Cristo envía a sus apóstoles, envía a su iglesia, y la iglesia realiza su misión en medio del mundo, que es continuar la misma obra salvadora de Jesús. Y por eso hemos dicho ya que los destinatarios de la misión son los hombres y las mujeres. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a iniciar nuestro programa con una oración, y yo les invito a ustedes a que en silencio reflexionen, mediten y oren, y sepamos dar gracias a Dios con el Salmo 8. Señor, ¿qué es el hombre? Apenas inferior a un Dios lo hiciste. Y demos gracias por nuestra vida. Demos gracias porque somos amados de Dios. Y como San Agustín, pensando en la misión, queremos decir: para ti nos hiciste, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que esté en ti. Inclinemos la cabeza y hagamos un momento de oración. Hemos venido reflexionando en los programas anteriores sobre el sentido de la vida, el significado de nuestra vida. Por esa razón, reflexionar sobre esto es de suma importancia y provoca siempre dentro de nuestros corazones y en nuestra propia mente algunas preguntas que exigen respuestas. Detengámonos un poco. Si todos buscamos la felicidad, hemos de pensar por qué buscamos esta felicidad. Y la felicidad no es una emoción suelta, no es una emoción pasajera, no es un sentimiento cualquiera, no es hacer aquello que más atrae al momento, no, eso es poca cosa. La felicidad es el ideal que mueve toda nuestra vida. Y por eso tenemos que preguntarnos cuál es el significado de nuestra propia realidad, de las situaciones
que nosotros vamos viviendo. ¿Cuál es el significado y la razón de ser de mi vivir? ¿Cuál es el significado de mi propia vida? ¿Por qué vivir de una manera y por qué vivir de otra manera? Y aquí nos topamos con el tema de la vocación. Y yo me pregunto, ¿por qué no estoy casado? Porque el sentido y la finalidad de mi vida ha sido otra, ser sacerdote, que no es mejor que ser esposo. Son realidades distintas y llamadas de Dios en nuestra propia vida. Y la realización de lo que nosotros vamos viviendo y construyendo cada día es lo que da el sentido y la finalidad última a la vida. Por eso es que toda persona sana, toda persona consciente es capaz de encontrar y darle sentido a la vida. Cuando yo hablo de persona sana, no estoy pensando ahorita en los enfermos en su cuerpo. No, toda persona sana mentalmente va buscando el sentido de la vida hasta encontrarlo. Por eso es que hay dentro de nosotros como una fuerza que anima, una fuerza que va empujando la vida. Y esta fuerza es la sed y el hambre insaciable de felicidad, que para nosotros los creyentes la finalidad última de este deseo de felicidad la encontramos en la salvación. Señor, ¿qué es el hombre? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, y estamos llamados a estar con Él. Por eso la persona feliz es aquella persona que tiene ansias y que tiene sed de felicidad y busca conscientemente saciar estas ansias. Y sabemos que a veces encontramos dificultades, encontramos problemas que nos hacen caer, pero no olvidemos, dentro de nosotros está la fuerza para levantarnos y para seguir caminando. Infeliz la persona que no encuentra el sentido y el significado de su propia vida, y desgraciada la persona que no busca el sentido de la vida, encontrar la finalidad de su vida. Corre el riesgo de vivir una vida sin sentido, una vida alocada, una vida sin sueños, una vida sin motivaciones. La persona buscará siempre ir viviendo esa feliz experiencia de saber por qué está viviendo y pasar a un nivel superior hasta encontrar realmente la auténtica felicidad que para nosotros los creyentes la encontramos en Dios. Por eso el resultado de esta ansia de felicidad será siempre la vida realizada, que es un camino largo, es un camino humilde, es un camino sincero y es un camino valiente y abierto siempre a la esperanza. Por eso las preguntas que nos hacemos ahorita son las siguientes: ¿qué sentido darle a mi vida?
¿Y cómo se construye el sentido de la vida? El resto de preguntas que nos podemos hacer son menos importantes, son secundarias. Entonces, el sentido de la vida tiene que ver siempre con el rumbo, tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la finalidad que le estoy dando a mi propia vida. ¿Qué rumbo debo darle a la vida? ¿Qué sentido debo buscar? Entonces, rumbo y sentido, en este sentido, es lo mismo. Hacemos notar otra realidad que nos distingue de los animales. Los animales actúan por instinto. Nosotros no, tenemos razón, tenemos inteligencia y vamos actuando para alcanzar aquello que le da sentido a mi propia vida. Los animales nacen, comen, crecen, se reproducen y mueren. Y ahí acaba todo. ¿Quién le hace velorio a un perro, a un chucho? Nos da un poco de tristeza que se haya muerto ese animalito que ha estado en nuestra casa, que por años lo hemos tenido y que nos ayuda. Pero se muere, se acaba, y sus restos nada más harán de abono para la tierra, para que la tierra sea más rica y fecundo. Nosotros los hombres y las mujeres no, nos vamos a morir, pero vamos a resucitar en el último día y seremos juzgados por el amor. Al final de nuestra vida, decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Nos detenemos un ratito y reflexionamos en esta introducción que vamos realizando. Continuando con nuestra reflexión, queremos señalar este aspecto. Conciencia y sentido de la vida van de la mano. ¿De qué manera? La búsqueda del sentido de la vida exige siempre la conciencia, la claridad de nuestro propio ser, es decir, darnos cuenta de quiénes somos. Entonces, conciencia y sentido son prácticamente la misma cosa, y lo explico de la siguiente manera. La conciencia es la patria interior, la patria interior de cada uno de nosotros. Es de nuestra propia conciencia de donde salen, de donde brotan las motivaciones
que tenemos en la vida. Y juntamente con estas motivaciones, las decisiones que hemos de tomar para alcanzar el sentido de nuestra vida. Y la conciencia es algo personal, me pertenece a mí. Yo no tengo la conciencia de mi mamá. Ella tiene su propia conciencia. La conciencia entonces es algo personal, pero no es un asunto particular. Es decir, la conciencia debe ser trabajada con constancia y debe ser trabajada también comunitariamente. Formamos conciencia. Por ejemplo, si yo recibo ejemplos de justicia, ejemplos de solidaridad, y en la casa mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque así ha estado la formación familiar, mis hermanos y yo vamos a ser conscientes de que hay que tener el sentido de la justicia, que hay que tener el sentido de la solidaridad. Por ejemplo, hoy se habla mucho del tema ecológico, que hay que crear una conciencia personal y comunitaria por cuidar la creación, porque la creación es el mundo y es el jardín que Dios nos ha dado como casa común, como casa de todos. Si destruimos la naturaleza, es porque no tenemos conciencia para cuidar la naturaleza. Y cómo se ve de sucio nuestro mundo. Tiramos basura por todos lados, tiramos plástico. Basta ver gente que ve en las camionetas, como por las ventanas de los camionetas salen bolsas plásticas, salen botellas plásticas que contaminan. Es gente sin conciencia. Pero cuando se nos ha formado para cuidar la naturaleza, tenemos una conciencia ecológica. Y esto es algo que todos debemos ir haciendo. Entonces, es necesaria formar la conciencia, aunque sea algo personal, pero debemos de trabajarla, porque la conciencia es la gran fuerza, esa gran fuerza capaz de unir a una comunidad, a los valores de la solidaridad y a las acciones concretas, de unir a la humanidad en el tema ecológico para cuidar la naturaleza. La conciencia es esa voz, digámoslo, vigilante. Decimos a veces que la conciencia es la voz interior que nos cuestiona, la voz interior que nos dice que no está bien y que está bien, y actuar siempre según ese bien. Entonces la conciencia es siempre vigilante, nos advierte, nos aconseja, denuncia aquello que está malo en nosotros y nos incentiva, nos motiva a actuar de un modo correcto, de un modo justo. Con frecuencia a la conciencia también le decimos nosotros, es la voz de Dios dentro de nosotros. Y pensémoslo, se va haciendo de esa manera.
Cuando no tenemos conciencia, perdemos el sentido de comunidad. Cuando nos corrompe el poder, cuando nos corrompe el ansia de dinero, el dinero nos hace olvidar la justicia. El dinero nos hace olvidar la honradez. Y no importa los medios por los que yo alcanzo a tener más dinero, si son negocios sucios, si son negocios corruptos, inclusive no me importa matar por tener dinero. Es una vida sin conciencia e infeliz, que al final de su vida será juzgado por Dios, y aunque lo entierre en caja de oro, esa vida se perderá. Entonces, la conciencia nos ayuda realmente a ser felices. Eso es importante que lo vayamos reflexionando y que lo vayamos aplicando en nuestra propia vida. Nosotros somos personas y no individuos. A veces, para despersonalizar y para quitar también una conciencia moral, decimos que nosotros los hombres somos solamente individuos. Entonces es importante hacer esta distinción. Ser persona es el reencuentro con la propia realidad personal. Es encontrarnos a nosotros mismos. Es la afirmación, la seguridad de la propia personalidad, de los propios valores que hemos ido trabajando a lo largo de nuestra vida, y no está en función de nosotros mismos solamente. Por ejemplo, un mal político olvida que la política es el arte del buen gobernar, y el arte del buen gobernar es trabajar por el bien común. Y alcanzar el bien común es facilitar las oportunidades para la felicidad de los pueblos y para el bienestar de los pueblos. Cuando se olvida esto, sinvergüenzadamente gobernamos para nosotros mismos, para enriquecernos, para tener más fama, para tener más prestigio. Y nos damos cuenta que se pierde el prestigio. Cuando termine el tiempo de gobierno, son don nadie, aunque sean más ricos materialmente. Pero ¿de qué les sirve? ¿Se van a llevar esa riqueza a mala vida? Y pensemos, Dios nos juzgará por nuestras acciones. Y por eso es importante que nosotros hagamos la distinción entre ser individuos y ser personas. La persona es el reencuentro con uno mismo, el reencuentro también con las otras personas, en el ir trabajando por el bien común y alcanzar desarrollo, alcanzar prosperidad para los demás, es decir, para la comunidad. Por ejemplo, el caso del COVID. Yo uso mascarilla por amor a los demás, para proteger a los demás. Yo guardo distancia por amor a los demás. Y cuando cuido a los demás, me estoy cuidando también a mí mismo. Entonces, cuando uno piensa solo en el individuo, podemos caer en la idolatría de mi propio yo. Lo importante soy solamente mi persona. Los demás no me importan. Y miren, la vida no es así. Somos comunidad.
somos hermanos. Entonces, las preguntas sobre la búsqueda del sentido hace que nosotros nos preguntemos: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Qué rumbo le debo dar a mi propia vida? ¿Con qué actitud quiero vivir la vida? Y son preguntas fundamentales que van a la raíz y que nos pueden meter en crisis. Pero cuando nos metemos en crisis, nos llenamos de valor, porque tratamos de encontrar solución a estas preguntas que son fundamentales. Pidamos en esta última parte de nuestro programa que el Señor con su Santo Espíritu abra nuestra mente, que el Señor con su Santo Espíritu nos fortalezca para que si hemos caído en el desgano de la vida por los problemas, hemos caído en ciertas situaciones, sepamos levantarnos. La vida siempre es una oportunidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración en silencio para ponernos siempre en esta presencia de Dios, que nos da la fuerza y que nos ayuda a discernir y a aclarar tantas situaciones de nuestra propia vida. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les llene de luz y que Dios les llene de fuerza. Hasta el próximo programa, la misión continúa.